Hola, ¿cómo van? El día de hoy mi compañera Yeleni y mi persona Katherine vamos a presentar cómo calcular la base de datos de ventas de un tipo de mobiliario de un almacén. Hola con Yeleni, al final nos encontramos. El día de hoy les voy a explicar cómo sacar la amplitud, los intervalos, la tabla de frecuencia, la media, la moda y la mediana para los siguientes datos de estos que me dieron aquí, estos datos que tengo. Entonces, para sacar, primero tenemos que sacar la cantidad de datos que tenemos o que nos dieron. Entonces, para poder obtener esa cantidad de datos, en este caso mi tabla es de las ventas de un tipo y del tipo de mobiliario. Entonces, le damos contar, igual contar, y seleccionamos lo que queremos hallar, que en este caso va a ser el número de ventas, ¿sí? La cantidad de ventas que se obtuvieron. Le damos intro y nos dice que es un total de 100. Entonces tenemos 100 datos. Ahora nos dice que para hallar la amplitud necesitamos el dato máximo, el dato mínimo y el intervalo, como lo podemos observar aquí en la fórmula. Entonces para hallar el dato máximo le damos igual máximo, aquí está. Seleccionamos nuevamente la columna menos el título porque no cuenta como un dato. Lo seleccionamos y nos dice que es 48. Ese es el dato máximo de las ventas. Y para obtener el dato mínimo, tenemos que hacer igual mínimo. Y hacemos exactamente lo mismo, seleccionamos la columna, quitamos el título y nos dice que el dato mínimo es 1. Ahora, ¿qué nos falta para poder hallar la amplitud? Dos intervalos. La fórmula para los intervalos es esta que tenemos aquí. Como podemos observar, nos dice que es 1 más 3,32 por log de n. Entonces, para poder hallarla, entonces daríamos igual 1 más 3,32 por log, en este caso escogemos log 10, y nos dice que por el número de datos que tenemos, entonces sería 100. Me olvidé cerrar paréntesis. Y esto, pero automáticamente Excel me lo cerró, me mostró una corrección, hay que tenerlo en cuenta. Nos dice que los intervalos son de 7,64. En este caso siempre se necesitan intervalos enteros para poder obtener una información más precisa. Entonces ese 7,64 lo podemos redondear a 8. Entonces quedaremos con un intervalo de 8. Ahora sí, para poder hallar la amplitud, la fórmula nos dice que es el dato máximo menos el dato mínimo sobre los intervalos. Entonces aquí en amplitud hacemos igual, abrimos paréntesis para poder tener un resultado más preciso, el dato máximo menos el dato mínimo, cerramos paréntesis, sobre el número de intervalos. Entonces seleccionamos los intervalos, que en este caso son 8, y nos dice que la amplitud tiene 5,875. Ahora sí podemos pasar a realizar la tabla de frecuencia. Para la tabla de frecuencia ya la tengo estructurada. Nos piden los intervalos, el límite superior, el límite inferior, superior, la frecuencia absoluta, frecuencia, el porcentaje de la frecuencia, frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada otra vez y la frecuencia pues ya esto en porcentaje, X sub I, que es como un promedio, y X sub I por la frecuencia absoluta. Entonces, para los intervalos, pues ponemos el número de intervalos que me dijeron, que fue de 1 a 8, o sea, son 8 intervalos. Entonces, los anotamos. Y 8. Listo, ya tenemos el número de intervalos. Ahora, para obtener el límite inferior, este LI es igual al dato mínimo. El mínimo dato que nos dan, entonces es el mínimo dato mínimo, que ese es el límite inferior. Ahí es donde inicia el intervalo 1 y el límite superior es hasta donde finaliza el primer intervalo, que en este caso sería igual el suma, seleccionamos el límite y también seleccionamos más la amplitud. Entonces, más amplitud, cerramos paréntesis.
Eso nos dice que nos dan igual de 6,875. Para el límite inferior del intervalo número 2 es igual al intervalo superior. Y hasta ahí. El límite superior del intervalo 2 se hace exactamente como se hizo el anterior. Entonces sería igual, suma, seleccionamos, y sería el límite inferior más la amplitud. Para poder fijar la amplitud, para que cada vez que nosotros arrastremos o acomodemos esto y no se nos corran los datos, entonces vamos a fijarla. Podemos fijar con F4 o en mi caso con el signo peso. Y me dice que da un total de 12,75. Si nosotros arrastramos el límite inferior, él automáticamente nos va a tomar el límite superior anterior. Y si arrastramos el límite superior, él automáticamente nos va a calcular la fórmula que le dimos, lo que dijimos que necesitábamos, que era el límite inferior más la amplitud. El límite superior del último intervalo tiene que ser el dato máximo de la amplitud. En sí, o sea, el dato máximo que tenemos aquí nos dice que es 48. En este caso nos dio exacto, muchas veces nos lo puede dar 47,9, 47,98 y se puede aproximar a 48. En este caso nos dio 48. Para poder hallar la frecuencia absoluta, nos vamos a datos y le damos en análisis de datos. Elegimos la función de histograma y le damos a aceptar. Cuando estamos aquí al rango de entradas, damos la flechita aquí, le damos que queremos que sean las ventas menos el título y bajamos nuevamente y el rango de clases le decimos que queremos que sean los límites superiores. Listo. Ahora le decimos que lo queremos en una nueva hoja para que Excel lo haga de una manera más ordenada y más limpia. Entonces aquí nos dice que la frecuencia es esta. Seleccionamos estos números, los copiamos, nos vamos aquí y le damos pegar. Estos números, estos numeritos, quiere decir la cantidad de datos que hay en medio de los intervalos. En el intervalo 1 hay 15 datos y así sucesivamente. Esto para comprobar que está bien dado, le decimos igual suma y seleccionamos los datos de la frecuencia absoluta y le damos enter y nos dice que tenemos 100. Entonces sí, efectivamente tenemos 100 datos, o sea que nos quedó bien la frecuencia acumulada. La frecuencia es igual al intervalo 1 sobre el número de datos que nos están dando. Siempre va a ser, la frecuencia siempre va a ser la frecuencia acumulada sobre el número de datos. En este caso también vamos a fijar el número de datos para que se nos facilite más el trabajo. Le damos intro y nos dice que es 0,15. Podemos bajar que la misma función, la misma fórmula nos va a hacer el cálculo exacto. Ahora para hallar la frecuencia del porcentaje es igual a la frecuencia por el 100%, o sea, por 100. Y aquí nos dice que es el 15%. En este caso, no tenemos que fijar el 100 porque pues es un número, no es esto que hayamos seleccionado alguna celda, entonces él automáticamente lo fija. Entonces aquí nos está diciendo que es eso. La frecuencia acumulada se obtiene sumando una frecuencia con la siguiente. Ejemplo, en la primera nos dice que la primera frecuencia entonces sería igual. La frecuencia del intervalo 1 nos dice que es 15, pero para la segunda hacemos igual suma. Entonces seleccionamos la anterior con la frecuencia acumulada siguiente y eso nos da un igual de 24. Eso lo podemos arrastrar porque él automáticamente va a hacer todo. Me tomó mal, espera, regala un momento, 24, no sumamos, no hizo la suma, sería 15 más
12, entonces ahora sí, 39, ahora sí me hizo bien la respectiva suma, y arrastramos, y el último numerito del intervalo me tiene que dar 100. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese es el número total de datos y que tenemos la frecuencia absoluta correcta. Y hacemos el mismo procedimiento que si fuésemos con la frecuencia absoluta, que sería hallar la frecuencia, como sabemos, es igual a la frecuencia acumulada por el número de datos que tenemos en total. El número de datos nuevamente lo fijamos, vamos a fijarlo y le damos enter. Qué pena, no es por, es sobre. Listo, ahora sí. Había puesto multiplicando, no es multiplicación, es una división. Le damos enter, arrastramos y nos está dando el total de todo. Podemos rectificar si nos está quedando bien. Si fijamos, me tomó la anterior, la anterior, la anterior. Sí, está todo perfecto. Aquí, para ver si, no, disculpa, aquí en esta frecuencia, para ver si todo está bien, le vamos a dar lo mismo, igual suma, y vamos a sumar todo esto y nos tiene que dar un igual de 1. Lo mismo aquí en esta, hacemos la suma de toda esta, nos tiene que dar el 100%. Listo. Ahora para esta se hace exactamente, ahora sí se hace exactamente lo mismo, la frecuencia por 100. Como sabemos, automáticamente él fija el 100, entonces bajamos todo y me dice que acá es 100. Para tener x sub i es como el promedio del intervalo de entre el límite superior y el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene dándole igual, abrimos paréntesis, el límite inferior más el límite superior, cerramos paréntesis, sobre 2. Y nos dice que es 3,9375. Nuevamente podemos arrastrar, que él automáticamente nos va a dar todos los valores. X sub i por la frecuencia acumulada, o sea, por esta, que digo frecuencia absoluta, por esta. Entonces, como la formulita de acá arriba lo dice, que es X sub i por la frecuencia absoluta, entonces sería igual X sub i por la frecuencia, y nos da un igual de 59,0625. Arrastramos, que él automáticamente también va a hacer todo el cálculo, y acá abajo le damos igual suma. Ya les digo para qué nos sirve esto. Entonces arrastramos, sumamos y listo. Me dice que el total es 2068,25. A esto le podemos agregar, le haremos una gráfica, que nos vamos aquí en insertar, vamos a gráficos de dispersión, seleccionamos el de nuestro gusto, en este caso voy a escoger este, y vamos a, no, qué pena, me seleccionó mal, listo, ahora sí, porque es que me estaba tomando ya un dato. Entonces nos vamos aquí, seleccionamos, es el tipo de gráfico, me está tomando esa opción, no me la puede tomar. Ahora sí le vamos a dar en, no, es que me está tomando la información, no nos puede tomar la información. Bajamos, le damos en insertar, gráfico. Ahora sí nos tienes que mostrar en blanco. Y le damos en seleccionar datos. El rango de gráfico le vamos a agregar. El nombre de la serie en este caso va a ser frecuencia. El valor de X de la serie va a ser el número de intervalos.
seleccionamos y los valores en Y va a ser la frecuencia absoluta, que sí, la frecuencia absoluta, y le damos a aceptar, y aquí nos está mostrando la gráfica, como la podemos observar. La gráfica se puede ajustar a nuestro gusto de la mejor manera, le podemos seleccionar color, en este caso le voy a seleccionar estos moraditos. El estilo quiero que se vea como un degradé, como un 3D, entonces pues uno lo va buscando, entonces me gusta eso, esa la voy a dejar. Listo. Ahí tenemos los datos. Ahí tenemos todo, ya seleccionamos la frecuencia, tenemos la frecuencia de los intervalos y la frecuencia absoluta. Tenemos pues aquí los datos, como los podemos observar. Si no los tomo bien. Listo, entonces ya teniendo la tablita, la tabla de dispersión, el gráfico, entonces podemos pasar a hacer la media, mediana y la moda. La fórmula de la media nos dice, que es esta que tenemos acá, la fórmula de la media nos dice que es la sumatoria de x sub i por f sub i sobre n. N es el total de datos. F sub i es la frecuencia absoluta, lo que pasa es que se puede demostrar como f sub a o f sub i. Entonces, ¿se acuerdan esta partecita que estábamos haciendo aquí? Bueno, para esta fórmula nos va a servir la sumatoria de el x sub i por f sub a. Entonces, ahora sí podemos hacer igual. Entre paréntesis, agregamos la sumatoria para que nos dé un mejor resultado sobre el número de datos, entonces sobre 100, nos da un igual de 20,68125. Ahora para hallar la mediana, entonces tenemos que mirar que la fórmula de la mediana es esta de aquí y la fórmula de la mediana es que es el límite inferior más la amplitud por el número de datos sobre 2 menos la frecuencia acumulada menos 1 sobre la frecuencia absoluta. Esa frecuencia acumulada menos 1 no quiere decir que se le va a restar, sino quiere decir que es la anterior. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el límite inferior que tenemos que utilizar? Entonces, esta n sobre 2 la vamos a hallar. Entonces, n sobre 2, aquí lo tengo, n sobre 2 es igual a el número de datos en total dividido 2. Nos dice que es un total de 50. Entonces nos vamos por acá a la frecuencia acumulada y buscamos el número 50 o el número en que entre, por ejemplo, si hubiera un 55, entonces escogemos el 67, porque en 50 no alcanza a entrar. En este caso el 50 si lo tenemos en la frecuencia acumulada, entonces vamos a seleccionar este intervalo y lo vamos a resaltar para tenerlo en cuenta y sea más fácil analizarlo. Listo. Entonces, la mediana nos dice que es igual al límite inferior, entonces, de este intervalo que acabamos de seleccionar, entonces, el límite inferior es este, sería más, abramos un paréntesis, la amplitud, pues ya tenemos el valor de amplitud, por, abramos nuevamente un paréntesis, n dividido 2, que aquí tenemos el valor que es 50, menos, abrimos paréntesis,
Y me dice que la frecuencia acumulada anterior, entonces buscamos frecuencia acumulada, que es esta de acá, la anterior es 39. Entonces la seleccionamos, cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis para cerrar la partecita superior, que sería esta, sobre la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta en este caso es 11. Entonces seleccionamos y esto me acaba de mostrar que tenemos que cerrar con paréntesis. Entonces tenemos que cerrar el paréntesis de apertura, lo cerramos y ahora sí, me dice que da un total de 18,625. Vamos a señalarlo también para saber con cuál se manejó. Ahora la moda que nos dice. La moda nos dice que es el límite inferior más la amplitud por la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior y sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente. En este caso, el intervalo que estábamos manejando ahorita no nos sirve. ¿Por qué? Porque la moda es el dato más popular, el que más se repite. Como su palabra lo dice, es una moda. Entonces, hallamos en la frecuencia acumulada, este dato ya se tiene que buscar en la frecuencia acumulada cuál es el intervalo o la información que más se repite. En este caso es 24, entonces es el intervalo número 2, también lo vamos a seleccionar y vamos a resaltarlo para saber con cuál vamos a trabajar y no tengamos confusiones. Entonces sería igual el límite inferior más, abrimos paréntesis, la amplitud por, abrimos nuevamente paréntesis, la frecuencia absoluta, que sería 24, menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 15. Cerramos paréntesis, dividimos, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta siguiente, que sería este numerito de acá. Cerramos paréntesis, volvemos a cerrar y listo. Le damos intro. Revisamos que aquí tiene que volver a ver otro paréntesis. Listo. ¿Sí? Ahora sí, nos da el número correcto, 9,278. ¿Cómo sabemos si la mediana y la moda está bien? Vamos a resaltar para saber con qué intervalo se hizo. ¿Cómo sabemos si la mediana y la moda están correctos? Pues el resultado, por ejemplo, de la mediana tiene que estar en intermedio del límite inferior y el límite superior. En este caso, si está en medio de los dos, pues no está exactamente en el medio, está en el límite superior, pero sigue valiendo. Y la moda está en medio de los dos, entre 6,875 y 12,75. Buenas, seguimos con esta base de datos. Ya tenemos como, digamos, la mayoría de los datos calculados, pero nos hace falta lo que es desviación estándar, varianza, coeficiente de varianza, ¿sí? La desviación estándar es esta fórmula, ¿sí? Vamos a hacer esta primera parte aquí en la frecuencia en esta tabla, ¿sí? Aquí al lado. Entonces es f sub i que multiplica a, a, miremos, a x sub i, ay, pero que no veo, sí, x sub i menos, menos, menos media, que le vamos a poner m,
cerramos elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula, ¿sí? Escrita. Vamos ahora sí a hacerla acá en en Excel. Entonces, igual a X sub y, nos paramos acá o, no, en X sub y no, en F sub y. No vamos a parar primero en F sub y o F sub a. Aquí en el 15, que es pues el dato que ahorita tenemos. Multiplicamos, abrimos, que es X sub y, acá menos la media, que la tenemos por acá. La seleccionamos, cerramos, elevado para 2. Eso nos da este dato, ¿sí? Entonces seleccionamos aquí, bajamos hasta acá. Y ahí automáticamente. Vamos a sumar esos datos. Entonces es igual, suma, seleccionamos bien para que la fórmula no la seleccione. Suma, seleccionamos por lo que acabamos de hacer. Cerramos. Y ahí está la suma. ¿Listo? Ya hicimos como la primera parte. Ahora falta la raíz de lo que hicimos sobre n. Entonces, la desviación, desviación. Entonces, igual a raíz, escribimos raíz, seleccionamos bien. Vamos a seleccionar lo que habíamos sumado ahorita, esto, ¿sí? Entonces, dividido, esto se divide por n, que n es la totalidad de los datos, que en esta base es 100, ¿sí? 100. Cerramos y eso nos da la desviación estándar. Seguimos con la varianza. Con la varianza. La fórmula es desviación estándar elevado al cuadrado. Entonces, igual a, nos paramos aquí, elevado para, listo, ahí la tenemos. Es súper fácil. Nos hace falta coeficiente de varianza. Ahí, coeficiente. La fórmula de coeficiente es esto. Desviación estándar que se divide por la media multiplicado por 100. Entonces, igual la desviación, este dato, sobre la media que está por acá arriba, acá, ¿sí? Sobre que multiplicado por 100. ¿Qué quiere decir eso? Esto, ¿qué quiere decir? Que la dispersión es muy alta. Entonces vamos a hacerlo en la gráfica. Le damos acá a insertar en este cuadrito. Dispersión. No sé a mí por qué no me deja, pero vamos. Listo, ya me dejó. Listo, vamos a trabajar. Vamos a ponerle los datos a este gráfico. Le vamos a dar aquí seleccionar datos. Le vamos a agregar datos. Pues nombre de dispersión. Listo. Los valores de X. Vamos a poner esta parte, los días. Lo bajamos tantico para que no cuente el título día. Entonces, los valores de Y van a ser las ventas.
Yo lo puse un poquito más grande, pues para que se vea mejor. Recuerden quitar el título. ¿Listo? Le damos a aceptar. Le damos a aceptar porque pues ya está todo. Miren, así queda la dispersión. Entonces, es muy alta, es alta la dispersión, ¿sí? Listo, que vamos a empequeñar un poquito para poder ver ya más grande, más pequeño todo, se puede ver todo. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Pues la dispersión entre los datos es muy alta, ¿sí? Estos son los días, entonces, en los datos que se repiten, que fueron las ventas mayores, es en el intervalo 2, miren, aquí podemos ver una frecuencia de 24%, frecuencia relativa de porcentaje, 24. La menor, la menor es en el intervalo 5. 5. Ahí está. ¿Listo? Creo que terminamos por eso. Sí. ¿Qué tal? Fácil, ¿cierto?